vitamina B y C, y nutrición de rumiante, que es simplemente rumiante. Pero para ello, esta materia, como bioquímica, es obligatoria para todos los programas, para toda la orientación. ¿Okay? Entonces, minerales. Ok, adelante. De todas maneras, ustedes van a tener información, ¿verdad? No sé lo que. Ok, entonces, hasta este momento se ha reconocido la presencia de 55 minerales, ¿verdad? Muchos de ellos con concentraciones medibles, porque hay otros prácticamente que no se pueden medir, mediante determinación analítica, y también muy importante en salud humana con la contaminación alimenticia de todos sus minerales. Los minerales se clasifican en macro y en micro, ¿verdad? Luego lo vamos a ver cuáles son los macros, cuáles son los micros. Generalmente lo que se acostumbra es designar los macrominerales, aquellos que están en una concentración de porcentaje, y microminerales lo que se encuentra en partes por millón o partes por billón. ¿Okay? Y vamos a ver entonces qué es lo que es un mineral esencial y un mineral probablemente esencial. Para un mineral ser esencial tiene que cumplir una cierta característica. Estas características son las siguientes. Adelante. Ok. Primero, está presente en tejido sano de todos los seres vivos, bien sea formando una hormona, bien sea formando una enzima, bien sea formando un tejido. O sea, esa es la primera condición. Tiene que formar parte de un tejido. Por otro lado, su concentración en el cuerpo animal debe ser constante, no varía, a menos que haya patologías. Y muy importante notar que su deficiencia de ese mineral produce alteraciones fisiológicas y estructurales que siempre son similares, ¿verdad? Por ejemplo, falta de calcio en las ramas maduras, osteoporosis, ¿verdad? Sin embargo, su adición de ese mineral previene o hace reversible estas anomalías, o sea que se puede curar la situación. Por otro lado, esas patologías deficitarias de los minerales están acompañados de cambios bioquímicos muy importantes que permiten en sangre determinar qué pasa. Sin embargo, hay otras deficiencias minerales que no se pueden determinar en cualquier tejido, sino tejidos muy específicos para determinar la deficiencia mineral. Por ejemplo, el calcio. La calcemia es 10 miligramos por ciento, fijo. Y usted puede tener un animal arrastrándose por el suelo sin hueso y la calcemia es 10 miligramos fijo. Por lo tanto, hay un tejido especial para determinar entonces el mineral. ¿Okay? Y por eso entonces, mira, manda la sangre para que haga calcio y fósforo, no hagan eso. Eso no funciona así. Y otra vez repito, los cambios bioquímicos pueden prevenirse o curarlos cuando se suministra ese mineral deficiente. Quizás sería la mejor forma de definir una deficiencia. Cuando sospechamos algo, suministramos el mineral y los síntomas desaparecen. Adelante. Entonces, ¿cuáles son los macroelementos minerales? Entonces tenemos lo que van acompañados con una concentración porcentual, como calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro y magnesio. Sin embargo, los microelementos, cuya concentración es parte por millón, y la parte por millón representa 1 miligramo del mineral en kilo de materia seca. O sea, una parte de 1 millón. Tenemos el hierro, el zinc, el manganeso, el cobre, yodo, cobalto, selenio, molibdeno y flúor. ¿Esas concentraciones son en un tejido normal animal? ¿Okay? Sin embargo, hay otros, los elementos traza. Estos elementos traza es cuando la concentración a veces es muy difícil que llegue a partes por millón. Y entonces tenemos aluminio, vanadio, mercurio, estroncio, cadmio, germanio, rutenio, plata, plomo, oro, bismutos, circonio, cromo, etcétera, etcétera. Algunos con ya alguna importancia como elementos esenciales o probablemente esenciales, como por ejemplo el cromo, que se ha descubierto en los últimos 10 años, que el cromo es muy importante en el metabolismo de la glucosa y asociado con problemas de diabetes. Y ahí no aparece el litio, que es el que tomaba nuestro presidente cuando estaba en situaciones incómodas. Y finalmente la toxicidad mineral es importante porque muchas veces la mayor concentración de un mineral en la dieta afecta la presencia o asociación de otros minerales. Entonces decimos que este mineral está en forma tóxica.
o en el caso del flúor, que produce deformaciones en los huesos, ¿verdad? De tal manera que el mineral cuando se da en exceso produce condiciones de toxicidad. ¿Adelante? Entonces, ¿cuáles son las funciones minerales? Bueno, las funciones minerales son muy definidas. Primero, la estructura ósea. Vamos a ver entonces cómo está formado el hueso, cómo está el calcio y el fósforo. El mineral es muy importante en el mantenimiento del estado coroidal y la regulación del equilibrio ácido-básico, principalmente con el sodio y el flúor y el potasio en la bomba de potasio a nivel celular para mantener el equilibrio. Los minerales muy importantes forman parte de enzimas. Los minerales activan o hacen funcionar las glándulas endocrinas. Y un concepto que ha tomado mucha importancia en los últimos años, donde se ha considerado que el proceso inmunitario de un animal o de una persona está determinado por los minerales. Deficiencia de minerales simplemente hacen al animal inmunocompetente, no inmunodeficiente, y solamente la supervisión o control de esto puede entonces revertir la situación. Y en el cuerpo animal, la distribución mineral más o menos, es un animal normal, más o menos 46% de calcio, 29% de fósforo, 25% de sodio, potasio, cloro, azufre y magnesio, y los elementos traza o microminerales representan solamente el 0.3% del peso del animal. Pero estos son tan importantes que sin ellos es imposible la vida. Por ejemplo, la función del hierro, la hemoglobina, el yodo, ¿verdad? De tal manera que, a pesar de ser o encontrarse en concentraciones mínimas, su importancia es fundamental en la vida. ¿Verdad? Ok. El mineral, para cada mineral hay un metabolismo muy importante. Primero, el almacenamiento. Los minerales se almacenan, a diferencia de otros nutrientes, ¿verdad? Por ejemplo, el esqueleto posee 99% del calcio, 80% del fósforo y 70% del magnesio y 40% del sodio corporal, ¿verdad? Y del 25 al 30% de los minerales de los huesos se pueden movilizar sin afectar la salud animal. Solamente cuando haya movilizaciones muy fuertes de minerales es que entonces empiezan a haber cambios bioquímicos. Pero el hueso representa una importante fuente de almacenamiento mineral. De tal manera que los minerales se almacenan. No es lo mismo, por ejemplo, como los glúcidos, que se almacenan muy poco, o las proteínas que no se almacenan, pero en este caso los minerales sí. El proceso de movilización del mineral, cuando usted necesita, se hace a través de dos procesos. Primero, un proceso de dilución ósea o por absorción ósea, como el calcio y el fósforo. O puede ser también por intercambio iónico, como el sodio y el magnesio. Por otro lado, reutilización. El organismo animal no puede darse el lujo de que los minerales se pierdan. Por lo tanto, los minerales se reutilizan. Por ejemplo, la hemoglobina. La hemoglobina tiene en su composición el hierro. Y la vida media de la hemoglobina es 123 días. Cuando la hemoglobina se destruye, ese hierro viene para acá. ¿Por qué? Porque el metabolismo del hierro es completamente cerrado. Solamente es capaz de salir 1 miligramo diario de hierro o absorber 1 miligramo diario de hierro. De tal manera que el metabolismo de hierro es cerrado, y es por eso que a pesar de que la suplementación de hierro en la historia habla más de 150 años, cuando la gente toma hierro, es un mineral muy difícil de considerar, y cuando hay una anemia ferropénica por deficiencia de hierro, entonces es muy difícil de tratar, ¿no? Hace 100 años la gente llegaba y para hacer suplementación con hierro agarraba unos clavos y los ponía en agua, y en la mañana se tomaba esa agua de hierro, porque bueno, supieron la importancia de eso, ¿no? Por ejemplo, el fósforo también, el fósforo de la saliva, ese fósforo es reutilizado. En el caso de los rumiantes, ellos en el ciclo de la saliva llevan el fósforo nuevamente a la saliva y lo vuelven a ingerir. O, como le digo a ustedes, el hierro en la microbiota. La excreción de los minerales. La excreción minerales, el sitio de excreción depende del animal y del mineral. Por ejemplo, la mayor parte de la excreción es vía urinaria, fecal y en la piel. ¿Cuáles son los animales que se caracterizan por hacer excreción de minerales a través de la piel? Porque son, ¿no? Usted no ve los animales lamiéndose. Cuando se empiezan a lamer los bovinos y los equinos, simplemente
simplemente para obtener sal. En el calcio humano, 50% se excreta en las heces y 50% de orina, mientras que en los rumiantes la excreción fecal es 100%. El caso del fósforo, el rumiante y herbívoro es 100% fecal, mientras que el fósforo del carnívoro es completamente 100% urinario. O sea que depende también del animal. Adelante. Eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Ok, las interacciones minerales que son muy importantes. Esas interacciones ocurren a nivel del alimento, a nivel del tubo digestivo y a nivel del metabolismo. O sea que las interacciones ocurren en todo momento. Adelante. Eso lo vimos también, ¿verdad? Cuando hay alta biodisponibilidad de los animales, de minerales y baja disponibilidad. La concentración mineral de la dieta, a medida que va de cero hacia la derecha, primero ven arriba que es deficiente, ¿verdad? Luego hay deficiencias marginales a medida que va aumentando la concentración y llega el momento que se encuentra el requerimiento mínimo adecuado. Y entonces arriba es adecuado y aparentemente entre esas dos barras, esa barra, está la cantidad de minerales que es requerido ofrecer al animal diariamente. Luego sí se aumenta ese aporte de minerales con una dieta alta en minerales, entonces empieza el problema de la limitaciones, toxicidades, que primero es marginal y después tóxico que puede conducir hasta la muerte del animal. En este caso, el mineral puede haber, como vimos la semana pasada también, una parte de empobrecimiento, luego hay deficiencia, luego hay disfunción y luego hay enfermedad, dependiendo del tiempo en que ocurra la deficiencia. Primero los depósitos se agotan, después se empieza a manejar el transporte, el 3 es la función del mineral cumple adecuadamente su función, después hay un suministro marginal y luego vienen los signos clínicos asociados a esa deficiencia mineral. Adelante. Ok, calcio y fósforo, vamos a muy por encimita, vamos a ver lo más importante de cada mineral porque son muchos minerales, después tenemos muchas vitaminas, pero vamos a hacer un breve repaso de lo que tenemos. Primero, el calcio está, el fósforo, los dos. Es muy difícil estudiar los dos separadamente, porque ellos están relacionados tanto en función como en metabolismo y en cómo se encuentran los alimentos. Ahora bien, la deficiencia específica de los dos es común. Sin embargo, la deficiencia simultánea es rara. Ahora, Saniel, ¿por qué el calcio puede haber deficiencia en monogástrico y en rumiantes, pero la deficiencia de calcio en bovino es rara, pero en aves y cerdo es común? ¿Por qué? Fíjate bien, deficiencia de calcio en bovino es rara, mientras que en aves y cerdo es común. ¿Qué come el rumiante? Su principal alimento. ¿Cómo es el nivel de calcio en los pastos? Por lo tanto, hay buena provisión de calcio en el forraje. En el caso de cerdo, ¿cuál es el mayor ingrediente en la ración? Cereales, el maíz. Y el maíz tiene 0.03% de calcio. Por lo tanto, el maíz es muy deficiente de calcio. Los cereales son muy deficientes de calcio y por lo tanto es común la deficiencia de calcio en aves y cerdo. Ok, estos dos minerales se distribuyen tanto en hueso y en tejido blando, principalmente en el hueso. Ahora bien, en el hueso existe un cristal que es la base fundamental de la estructura ósea que se llama hidroxiapatita. Esta hidroxiapatita tiene como centro común el calcio y muchas veces ese calcio está sustituido por magnesio. Cuando en la hidroxiapatita el calcio se sustituye por el magnesio, no hay absolutamente ningún problema. Forma una estructura química muy, pero muy resistente y es la que le da la solidez a los huesos. Sin embargo, cuando llega el villano, ¿quién es? El flúor. El flúor saca el calcio de la hidroxiapatita y forma la fluorapatita. Y aquí este cristal es amorfo, entonces por eso el hueso empieza a deformarse, pierde calcio, se hace muy frágil y produce la intoxicación, muy común en cerdas. Una vez hubo una situación de una cerda, no sé si se acuerdan lo que fue Aguarren. Aguarren fue una empresa productora de cerdos más grande que había en el país y entonces hubo un problema de caída de cerdas, tren posterior,
hicieron un diagnóstico primero equivocado de que era pseudocavia o yesqui, que había que sacrificar todo el rebaño. Entonces, dijeron que no, agarraron a un gringo, se lo trajeron, y llegó el gringo y dijo que eso no era un yesqui, negativo. Y buscaron un profesor aquí en la facultad que fue mi maestro, el doctor Kiko, que fue allá, y dijeron, no, aquí hay un problema de fluoro en el fosfato que estamos utilizando. Vamos a demandar a la empresa, y luego que la empresa era de ellos también. Y entonces hay una intoxicación muy grave con flúor, formando fluorapatía. Biodisponibilidad mineral. Cada mineral tiene una disponibilidad. Los fosfatos, de acuerdo a su origen, pueden tener 100% de biodisponibilidad, otros tienen 70%. Algunos minerales, por ejemplo, el cobre, depende. Si el cobre viene de óxido de cobre o viene sulfato de cobre, también varía la biodisponibilidad. Por ejemplo, el óxido de cobre tiene 75% de cobre y tiene 25% de absorción, mientras que el sulfato de cobre tiene 25% de cobre, pero tiene 75% de absorción. De tal manera que eso hay que considerarlo cuando se ingresa en la fórmula. ¿Entiendes? De tal manera que eso hay que estudiarlo bien la biodisponibilidad mineral, porque cuando nosotros hablamos cuáles son las condiciones de un suplemento mineral, una de las condiciones es que tiene que ser conformado por elementos minerales de altísima biodisponibilidad. ¿Okay? Calcio y fósforo normal en mamíferos y aves. Sin embargo, hay factores que modifican la absorción, por ejemplo la fuente. Si una fuente inorgánica, puede ser una fuente orgánica, o en el caso de minerales encontrados en las hembras lactantes, es muy importante la relación calcio-fósforo. La relación calcio-fósforo debe ser aproximadamente 1.2, 1.3, 1.4 a 1, ¿verdad? Ya cuando la relación sube de 2 a 1, entonces hay interferencia del fósforo por el exceso de calcio. Hormona vitamina D, la hormona vitamina D es la hormona, antes se llamaba vitamina D, ahora una hormona, que es la que regula, junto con la paratormona, el metabolismo de calcio y fósforo en el animal. Por otro lado, existen compuestos orgánicos como los fitatos y oxalatos. ¿Qué hacen los fitatos y los oxalatos? ¿Qué es un fitato? Ácido fítico más fósforo, ¿verdad? ¿Y qué hace ese ácido fítico con el fósforo? No se suele. Y es por eso que las fitasas tienen futuro, porque las fitasas entonces liberan ese fósforo, hacen disponible el fósforo para el intestino y ahorra el fósforo, que es una de las commodities más caras que hay en el mundo. Los fosfatos son sumamente caros. Limitado. Okay. Los lípidos dietéticos, sabes que los lípidos con el calcio forman jabones, entonces hacen soluble a ese fósforo. Y otros minerales presentes como el hierro y aluminio, el magnesio y el fósforo. Por ejemplo, una de las condiciones graves que tienen los suelos ácidos de los llanos venezolanos es que el aluminio que está en el suelo encuentra niveles tóxicos junto con el hierro. Ese aluminio agarra ese fósforo e impide que ese fósforo pase el pasto, y por lo tanto el fósforo es una de las deficiencias más comunes que presenta la ganadería nuestra. Suelo ácido. ¿No? Suelo ácido. Suelo ácido. Y después le echo un poco. ¿Verdad? Ok, ahora, ¿cómo es la homeostasis del calcio? La homeostasis del calcio está regulado por factores principalmente hormonales. Por ejemplo, fíjense arriba a la derecha donde dice dieta. ¿Lo captaron? Ok, esa dieta llega a dónde? Entonces el intestino actúa la hormona vitamina D. Para que sea hormona tiene que ser 1,25 dihidroxi. Y luego veremos eso cuando veamos vitamina D. Entonces eso es lo que permite entrar al pool extracelular de calcio, que son 8 a 10 gramos de calcio, mientras que el pool de calcio del plasma son 3 gramos. De tal manera que en ese caso el pool del calcio plasmático son 3 gramos. Y tenemos una perra o una cerda o una yegua que parió y a los pocos días está produciendo 10 litros de leche. Aproximadamente el porcentaje de calcio es más o menos 1 gramo por cada litro de leche. Y ese animal está produciendo 10 gramos de calcio por la ubre. ¿Y el pool cuánto es? 3.
De tal manera que ese homeostasis tiene que estar funcionando permanentemente para permitir que abajo de la izquierda leche sea capaz de suministrar de 20 a 80 gramos diarios de calcio y en el hueso fetal, en la formación, 2 a 7 gramos de calcio y además en la producción de huevo. Ahora arriba, entonces cuando el organismo está en una situación deficitaria de calcio, entonces vamos a pedir el prestado al banco. ¿Y van a dónde? Al hueso. Entonces el hueso, fíjense bien, tenemos la paratormona, ¿verdad? 2 cruces. Esa PTH, de reabsorción ósea, ¿verdad? Entonces es la que saca calcio del hueso. Y la calcitonina, que es la que mete calcio en el hueso, simplemente es negativa, ¿verdad? Ahí no está funcionando ella, por lo que se requiere es sacar calcio del hueso. Por otro lado, tenemos la vitamina hormona D, la vitamina D, hormona vitamina D, y en el caso de hipercalcemia, también eso es un factor negativo. Eso solo contribuye al pool de calcio, que además de la leche, entonces irá perdiendo genes de calcio en la heces y en la orina, y en ese caso, para permitir que se haga calcio, entonces la PTH es negativa, ¿verdad? A diferencia de la calcitonina, que en este caso trata de evitar eso, la hormona vitamina D, y determina la pérdida de calcio urinario, más o menos de 0.2 gramos a 1 gramo diario por día. Ahora, no existe una homeostasis del calcio, sino también existe la homeostasis del fósforo. Adelante. También más o menos parecido, ¿verdad? Tiene su pool, tiene reabsorción ósea, dieta, hay fósforo en la leche, pérdida fecal endógena, hay pérdida de fósforo urinario. Y fíjense que la glándula salival, parte del fósforo que secreta, vuelve entonces otra vez. Recicla, vuelve al intestino para ahorrar fósforo porque los minerales tienden a reutilizarse. Muy bien. ¿Alguna pregunta en cualquier momento, por favor? Le agradezco mucho. Sigamos. Ok, entonces, si vamos a separar las funciones, que no se debería hacer entonces el calcio. Hueso. El calcio es muy importante en la coagulación, vamos a ver por qué. Es muy importante para la contracción muscular, como decía Henry la semana pasada. Importancia en la adaptación. Por otro lado, el calcio es muy importante en la elaboración y formación de actividad enzima, como la lipasa, fosfatasa, TPasa, etc. El calcio permite la permeabilidad de membrana, el calcio es importante en la irritabilidad nerviosa, el calcio es muy importante en la reproducción y la producción de hueso. Mientras que el fósforo, formación de hueso y diente, el fósforo es muy importante, importantísimo en el metabolismo energético, porque el ATP es la base fundamental del metabolismo energético, el fósforo, importante en la adaptación, en el metabolismo de carbohidratos y proteínas, en el metabolismo del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la naturaleza histológica de del nervio es de naturaleza fosfolipídica, y por lo tanto el fósforo interviene en esa formación. Es muy importante el mantenimiento del equilibrio ácido básico, como la formación de buffers, que más o menos tienden a equilibrar el pH. Es importante la reproducción. Si no hay fósforo, no hay reproducción. Y en la producción de huevo. ¿Okay? Adelante. Ok, volvemos otra vez a lo mismo. Esencial formación y mantenimiento del hueso. Contracción del músculo esquelético, liso y cardíaco. En ese caso, el calcio promueve la sístole. Para la coagulación de la sangre tiene que formarse una fibrina. Esa fibrina forma un tapón donde está la lesión, y ese tapón es lo que va a parar el desagüe o la hemorragia, ¿verdad? Para ese caso, hay un producto o un elemento que va a permitir la formación. Esa tromboplastina con el calcio forma la protrombina, y esa trombina forma la trombina. Esa trombina se une al fibrinógeno para formar la fibrina, y en ese caso la fibrina es la que va a producir el tapón. Los anticoagulantes, muchos de los anticoagulantes simplemente le quitan el calcio. De no haber calcio, no hay formación de fibrina, y por tanto lo que se usa en veneno de la rata, anticoagulante, también justamente con vitamina K, ¿verdad? Estimula la transmisión del impulso nervioso, actúa como activador como ATPasa o estabilizador enzimático. Se produce la secreción de un gran número de hormonas y factores liberadores de hormonas.
eficiente ganancia de peso, utilización de alimentos y producción de huevo y calidad de carne. En realidad el calcio no es problema en la alimentación porque gracias a Dios tenemos grandes minas de calcio y tenemos abundante calcio e incluso mucha gente abusa de eso. Vamos a poner más calcio porque el calcio es bueno y en realidad a veces lo que están haciendo es afectando la función de todo lo que hay, ¿verdad? Pero en realidad desde el punto de vista alimenticio el calcio no es problema, es sumamente barato a diferencia del fósforo que es muy caro. Adelante. Entonces fíjense el hueso, ¿no? El hueso tiene aproximadamente 98.5% del calcio, 83% del fósforo, 70% del magnesio y 40% del sodio. A la derecha, más o menos está la parte de crecimiento del hueso, la línea de crecimiento del hueso, eso lo veremos después en una foto que le voy a enseñar, y entonces simplemente lo que se hace es llevar ese calcio al cartílago, como primero se forma un cartílago, y ese cartílago entonces poco a poco va incrustándose de calcio y va formando el crecimiento óseo. Por otro lado, el hueso tiene minerales traza como el flúor y el zinc, parte de ellos formando parte de la hidroxiapatita, cobre, molibdeno y cobalto, también son importantes catálisis de reacciones enzimáticas, más que todo que se lleva a cabo en los osteoblastos para formar los osteoblastos que son las células óseas, y el manganesio y el vanadio como proceso enzimático y en la mineralización de las fibras colágenas. De tal manera que para la formación de hueso se requiere entonces una parte colágena, una parte cartilaginosa que finalmente se va a transformar en hueso. Adelante. Ahí tenemos algo más o menos parecido. Sigue adelante. Sube un poquito la otra. Y arriba entonces tenemos la fórmula de la hidroxiapatita, ¿ves? 10 moles de calcio, 6 moles de fosfato y 2 moles de OH. Y ese hidroxiapatita es el elemento fundamental en la formación del hueso. Adelante. Composición del hueso, entonces otra vez lo mismo, sigue adelante, no vamos a hablar mucho. Y entonces en este caso, fíjense, ahí arriba tienen osteoblasto. El osteoblasto es la célula que primero es de naturaleza cartilaginosa, que va a formar monómeros de colágeno y tiene como sustancia elemental el condroitin-sulfato y el ácido hialurónico que se venden en la farmacia, el condroitin-sulfato. Yo lo estoy tomando hace muchos años y aparentemente ayuda. Sí, ayuda. Y incluso mi hijo que trabaja mecánica, una vez me dijo, papá, tengo problemas en las manos, muchos dolores en las manos. No, yo compré condroitin-sulfato de 1500 miligramos. Y ahora, 2 meses, me dice, papá, maravilloso. O sea, regeneración, en vez de estar tomando hueso de sopa de cartílago de tiburón o hueso de pata de pollo, esto viene concentrado ya. Entonces en este osteoide simplemente se precipita el sales de calcio sobre la superficie de la fibra de colágeno y entonces va a formar la hidroxiapatita. Okay. Adelante. El calcio se encuentra en el suelo sanguíneo a esa concentración de 8 o 10 miligramos por decilitro. O sea, esa calcemia, eso no lo cambia nada. De tal manera que cuando ustedes vayan a hacer un examen de sangre, acá tiene calcio 9 miligramos, háganlo. Siempre es 8, 9 a 10. A menos que haya una pareja corporal o una cosa de esa, pero ese valor prácticamente no cambia. El 50% es ionizado, 40% unido a proteínas, 9% unido a aniones, formamos el 1% de líquido extracelular y el 0.9% del líquido extracelular. El fósforo tiene una concentración de 3 a 6 miligramos, 65% es ionizado, 25% es ligado a cationes y 10% ligado a proteínas. Ahora, ¿por qué se ligan a las proteínas? Por ejemplo, el fósforo. ¿Por qué el fósforo se une a las proteínas? ¿Por qué algunas hormonas se unen a las proteínas? ¿Por qué algunos compuestos importantes van ligados a proteínas? Para transportarse. Se transportan, pero algo mucho más importante. ¿Ah? El problema es que algunos metabolitos son tan importantes para el organismo animal que una vez cuando llegan al riñón se van. Pero si están unidos a proteínas, ¿qué pasa? El tamaño de la molécula
impide que se filtre y por lo tanto permanece. Por ejemplo, el monogluteinizante, una hormona muy importante, es una hormona va unida a una proteína también y evita pasar a la orina y permanece mucho más tiempo actuando sobre el ovario y la producción de hormonas. Adelante. En la composición de la cáscara de huevo, 94% es carbonato de calcio, 4% materia orgánica, que contiene mucho calcio y sulfato de magnesio, y en esa cáscara de huevo hay pequeñas cantidades de boro, cromo, yodo y cobre. ¿Verdad? Adelante. Y composición mineral de la leche en diferentes especies, cuando hablamos de calcio, oveja, cabra y búfala, que no nos interesa en este momento. Fíjense que la concentración de calcio más o menos está por encima del 1%, la oveja casi tiene 2%, y es por eso que los quesos de oveja tienen un valor muy alto en el mercado, mucho calcio. Pero sí, estos minerales, todos estos macrominerales, son parte importante de la formación de la leche. Adelante. Ok. En el proceso de la coagulación sanguínea, donde actúa muy importante la vitamina K y luego veremos, el proceso de coagulación de la sangre es un proceso que viene por, llaman cascada o por etapas. Hay una gran cantidad de factores, hasta este momento se han identificado 13 factores. Y esos factores todos están concatenados, todos están muy controlados uno por otro. Y al final, en la barrita verde, viene el coágulo de fibrina, que es el que va a producir el tapón. Pero fíjense que el calcio es muy importante en el factor 10, ¿verdad? Es muy importante, por lo tanto, ese calcio es sumamente importante en los procesos de coagulación de la sangre. Adelante. Eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Enfermedades asociadas a minerales. Dijimos que las enfermedades asociadas a minerales es cuando se presenta un imbalance entre lo que entra y lo que sale. Si a veces lo que entra es muy poquito o lo que sale mucho, va a producir una enfermedad. Si este imbalance se mantiene, produce un cambio en las reservas corporales porque empieza el hueso a producir y a prestar y entonces el hueso moviliza más del 30% de lo que puede movilizar y entonces hay descalcificación del hueso y esto conduce a enfermedades. Y en el caso de la enfermedad, cuando dice que la salida es mayor que la entrada, la salida de minerales es mucho más rápido que la entrada por selección de raza que aumentan los requerimientos animales. O sea, le metemos esas máquinas de producir carne que tiene un metabolismo intenso de requerimiento de minerales y simplemente el aporte es muy poco, ¿verdad? Y aumentar el requerimiento de animales que no pueden mantener el balance nutricional y metabólico. Por ejemplo, cuando el animal tiene mayor tasa de crecimiento, mayor producción de huevos, simplemente el metabolismo no está preparado para esas exigencias tan grandes y muchas veces lo que entra no es suficiente para cubrir lo que sale. Adelante. Entonces la semana pasada explicamos que esa deficiencia mineral presenta 4 fases, que es la fase de depresión, simplemente cuando empieza el problema, ¿no? Hay una falla dietética de mantener el estatus mineral corporal. No hay efectos clínicos visibles. ¿Por qué? En este momento no hay efectos clínicos visibles. Porque él acude a la reserva, ¿verdad? Y la reserva está buchona y puede suministrar en esta fase, ¿no? Las reservas corporales son altas y los requerimientos exceden al flujo neto absorbido porque ocurre la depresión. Hay un déficit, hay un balance negativo, pero las reservas corporales están en ese momento preparadas para asumir esa deficiencia, ¿verdad? Por otro lado, el organismo también ayuda, responde a aumentar la absorción intestinal, ¿verdad? Y reduce las pérdidas endógenas. También hay cambios ahí para mantener lo poco que hay. Y existen pérdidas minerales en sitios de reserva como cobre en el hígado. Por ejemplo, el hígado es el tejido adecuado para determinar el estatus de cobre en el animal. No vale sangre, no vale hueso, sino el cobre en el hígado. Sin embargo, el cobre en el hígado ellos pueden prestar, pero es muy lábil, muy delicado y no es como el hueso. Simplemente con deficiencia de cobre el hígado puede mantener la situación, pero por muy poco tiempo. Adelante. Luego viene la deficiencia, donde se presentan indicadores metabólicos, por medio de los cuales los mecanismos homeostáticos son incapaces de mantener los valores normales de ese mineral
en el organismo animal. Entonces, cuando hay deficiencia, entonces empiezan a fallar vías metabólicas, empiezan a fallar algunas funciones, y después de un periodo de tiempo la concentración mineral o la actividad enzimática declina, produciendo la disfunción mineral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero se presenta una sintomatología donde nosotros estamos en capacidad de ver qué pasó. Oye, bajó la producción de huevos, o hay un hueso de goma, está pasando algo. Entonces ya nos dan los primeros síntomas, entonces nosotros, nuestra función es tratar de leer aquello, el animal nos habla y nuestra habilidad es tratar de leer aquella sintomatología. Y luego entonces se presenta la enfermedad y eso cambia de función celular, a medida que se van agravando van a conducir a la muerte del animal. Pero ya con la muerte del animal con deficiencias minerales tenemos que haber sido muy ineptos para no poder haber leído ese problema. ¿Ok? Adelante. Entonces, ¿qué pasa cuando hay deficiencia de calcio y fósforo en un animal joven? ¿Qué pasa con el hueso? Crece y forma un animal raquítico. Pero ¿qué pasa cuando la deficiencia de calcio me pega a mí que soy un viejo? ¿Qué pasa con el calcio? ¿Dónde sale el calcio? ¿Pero qué tipo de hueso? Los huesos planos. Y forma entonces lo que llaman osteomalacia, ¿verdad? Por ejemplo, la escápula. Simplemente el hueso de la escápula y los huesos planos son más fáciles de extraer calcio que en los huesos largos, ¿no? Y por lo tanto se presentan las fracturas óseas, ¿verdad? El fósforo en algunos animales produce una aberración del apetito, llamado pica, o se llama también osteofagia cuando uno ve los bovinos comiendo hueso. Si por ejemplo nosotros empezamos a leer este tipo de sintomatología a nivel de granja, parece una granja de pollo, pero cuando revisamos de alguna forma las recetas, los valores de composición de disponibilidad y actividad de calcio de fósforo, en este caso fosfato en el carbonato, ¿a qué puede asociarse entonces? Asumiendo que quizás los consumos estén más o menos estandarizados. Bueno, mira, en realidad, por la poca experiencia que yo tengo en pollos, generalmente no va asociado, porque el carbonato de calcio es barato. El carbonato de calcio puede costar ¿cuánto? $0.2 la tonelada. Sí. Muy barato, ¿no? El problema es el fósforo. Tenemos que tener fosfatos, bien sean monocálcicos, dicálcicos, tricálcicos, biofos, que son muy caros. Y entonces incorporar eso en la fórmula es difícil. Entonces generalmente las reacciones calcio-fósforo, a pesar de que pueden estar cerca, en realidad yo creo más que todo que es un problema de metabolismo, un problema de vitamina D, más que todo, ¿verdad? Pero algunos de ustedes han observado deficiencia de huevo o por problemas de calcio. Claro, si uno llega y alimentar una gallina con pocos niveles de calcio, 4.2, 4.4, aparecen los huevos fárfaras, huevos blandos. ¿Tú tienes experiencia con eso? Sí. ¿Cuál es la experiencia que tienes? Mire, yo he visto bastante huevos así, que no tengan que ver con la parte de patologías por enfermedades que pueden causar eso, síndrome de la postura, bronquitis, nucleasis, todo eso. He visto cuando le han habido trastornos en la relación de un calcio, que en este caso trabajamos en polvo, calcio grueso y calcio de polvo, pero asociado a un fosfato de baja biodisponibilidad. Cuando tú le metes un fosfato de baja biodisponibilidad, te pasa, y lo comienzas a ver porque un huevo de una gallina joven entre las 20 y 30 semanas quiebra la sartén, le así, la cáscara es muy dura y comienza a ver frío, la cáscara en Se perdió la relación. Se perdió esa relación. Sí, bueno, mira, sin embargo, es un riesgo muy grande y muy fácil de detectar cuando tú utilizas un fosfato chimpo, ¿no? Porque bien sea fosfato monocálcico, dicálcico, tricálcico, o combinación de mono, dicálcico, monobiofos, ¿verdad? Realmente son fosfatos de altísima biodisponibilidad. Ahora, usa fosfato nacional. El fosfato nacional tiene 14% de fósforo, pero la cantidad de flúor es inmensa, ¿no? Son muy baratos. Pero ¿quién va a utilizar en monográficos, ave y cerdo, fosfato de esa naturaleza? Esos carbonatos nacionales, ¿de qué lo componen? Porque recibimos Roca caliza, exacto, por
porque parecía más bien un carbonato que le agregan ácido, algún tipo de... No, eso es piedra molida. Piedra molida, no. Me parece extraño un 11% de fósforo, 12% de fósforo. ¿En qué? Un fosfato. Pero son fosfatos nacionales. Sí, por eso. Ah, sí, Son fosfatos de pina de cielo abierto. ¿Entiendes? Por ejemplo, en Venezuela, mira, en Venezuela hace muchos años se presentó el boom de la fosforita, ¿verdad? En Chiguará, Lobatera, en el estado Táchira, en el estado Trujillo, había muchas minas de cielo abierto de fosfato. Y entonces hubo la gran revolución, por fin Venezuela está en capacidad de independizarse de los fosfatos, ¿no? Yo formé parte de una comisión que estuvimos estudiando esa piedra, y resulta que el problema de esa piedra tenían buenos niveles de fósforo, pero todas, absolutamente todas, tenían entre 2.5 y 3% de flúor. ¿Entiendes? Es un veneno, pero bueno, ¿qué hacemos? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a calcinar esa roca. Se calcinaba la roca a 1100 grados centígrados, ¿verdad? Y el flúor se desaparecía. Y logramos entonces producir un fosfato ya con 16, porque perdía parte de la piedra, pues. Y desaparecía el flúor. Pero ¿qué pasa? Que la planta, cuando se apagan de noche, se formó una costra por dentro. Era que desarmó la planta para volver a prender al siguiente día. Simplemente dijeron, olvídense de fosforita. Quizá se empezó a producir fosforita, pero para fertilización de los suelos, ¿verdad? Pero para alimentación animal. Y precisamente eso es lo que le dije a ustedes yo hace rato del aguarrey. Ahí estaban utilizando el fósforo, ¿verdad? Pero el fósforo puede tener bajo fósforo, puede tener alto fósforo, del 18 al 21% de fósforo. Pero tienen que decir flúor, traza o 0.01. ¿Por qué? Por los requerimientos de flúor son 1 parte o 2 partes por millón. Y cuando le pones 3% en una fórmula, están metiendo 3.000 partes por millón. Incluso se han hecho experimentos con animales donde se les ofrece diferentes partes por millón y tal vez como los huesos se van de forma. Pero no se puede utilizar en animales de cría. ¿Por qué? Porque si tiene un novillo, van a matar dentro de 2 meses, bueno, vale, pues no hay tiempo. Pero animales de cría no se puede hacer. Ok, un tipo de aberración. Infertilidad de nitro. Si no hay fósforo, no hay producción. En el caso de comiente muy importante, también normal. Ahora, en el tubo digestivo, la deficiencia de fósforo produce primera reducción de la digestión de la fibra por reducción de los microorganismos ruminales o microorganismos que se presentan en el cielo del colon. También se reduce la síntesis de la proteína microbiana, que es fuente importante de proteína. También reacción de actividad metabólica celular se disminuye por deficiencia de ATP y la reducción de síntomas de síntesis de DNA. Y en el caso de quino, produce un déficit de hiperparatiroidismo, el animal se le deforma la cara cuando hay exceso de fósforo asociado con flúor en estos animales. Adelante. Y fíjense bien este ensayo que se hizo y se ve entonces el efecto de la carencia de fósforo. Fíjense bien que con la celulosa, la digestibilidad celulosa se reduce cuando hay 15% de aporte en comparación con el testigo, que es la barra azul, ¿no? Pero fíjense que no afecta la proteína del almidón, pero fíjense cómo afecta la proteína microbiana. O sea que puede afectar la digestibilidad de algunos ingredientes dependiendo de la concentración. Adelante. Entonces fíjense, esto es el caso del hueso en pollo. Los medios son huesos normales. Luego veremos una línea de crecimiento. Fíjense los extremos, pollo alimentado con dieta deficiente de calcio y fósforo. Adelante. Ok, fíjense bien, ahí tienen un tejido rojo, ¿verdad? Ese tejido rojo es vascularización del hueso. Por encima de ese tejido rojo hay una línea amarilla, ¿verdad? Esa línea amarilla es la línea de crecimiento del hueso. Y esa línea de crecimiento del hueso depende del tamaño de ella, y el crecimiento del hueso depende del tamaño de esa línea, que va a depender de la proteína calcio y fósforo. Por la otra.
fíjense aquí apenas se ve la línea amarilla, fíjense la vascularización es menor, el crecimiento del hueso va a ser menor, y eso simplemente en animales jóvenes va a conducir a la retina. Por lo tanto, en animales siempre tiene que tenerse pendiente los niveles de calcio y fósforo. Se hace normalmente la prueba de pata quebrada, la pata de goma. Se explíquenle a las jóvenes lo que es pata de goma, lo que no conocen. Cuando hace una necropsia. ¿Ah? Cuando hace una necropsia, después de que desarman el pollo completo y ha visto otras Alteración. alteraciones nada. Una de las pruebas que hacen es quebrar un ferro. Se dobla por el pitillo. Sí, como un pitillo. Y un hueso, sí, y un hueso bien formado, traquea. En cambio, cuando hay deficiencia el hueso, entonces se dobla el Sí, se dobla y no se hueso. queda. Yo le llamo hueso de goma grande. Sí. Adelante. ¿Quieres ser animales más grandes? Así lo veo, tú no respondes. ¿Cómo es cosa? Así lo veo, tú no respondes. Parece una pelota de que tú no me... Adelante. Y entonces también hay poca mineralización de la caja torácica, ¿verdad? Poca formación de hueso, adelante. Y en la quilla, fíjense de la izquierda, la línea de la quilla del medio, ¿no? Fíjense de la derecha, deficiencia de calcio, adelante. Fíjense el longitud de la pata, desde la izquierda a la derecha, y la quilla de arriba, adelante. Y esta línea de crecimiento del hueso, ¿no? Simplemente el de la derecha está más crecido que el de la izquierda, adelante. Sin embargo, entonces, bueno, no entiendo, pero el calcio es alto, la concentración de calcio es, pero hay hipocalcemia. Entonces se han sugerido algunas teorías que tratan de explicar por qué hay ese problema. Entonces, dice, bueno, la producción de la PTH y la hormona vitamina D no es adecuada. Por lo tanto, hay deficiencia de vitamina D, hay deficiencia para hormona y por lo tanto se produce hipocalcemia porque son los elementos que mueven el calcio en el organismo. Segundo, el intestino, el hueso y el riñón han perdido la habilidad para responder a estas hormonas. En el intestino hay absorción, en el hueso hay reabsorción y el riñón simplemente no está en capacidad de producir hormonas, porque vamos a ver que para la función de hormona requiere dos pasos, uno en el hígado y otro en el riñón. Entonces el riñón no funciona y no produce la hormona vitamina D. Hay receptores hormonales defectuosos, por lo tanto esos receptores hormonales no reconocen la hormona, se une a la hormona muy débilmente, hay pocos receptores hormonales o defectos de vías metabólicas que se activan cuando la hormona se une a los receptores. O sea, que para que se produzca el efecto dentro de la célula, tiene que haber el acoplamiento de la hormona con el receptor. Si el receptor no la conoce, no hay el acoplamiento y por lo tanto no se produce la cascada intracelular para producir la respuesta. Adelante. Sodio, cloro, potasio. ¿Por qué hablamos poco de eficiencia de sodio, cloro y potasio? Abundante, ¿verdad? Es una práctica común, animales ponerle sodio o sal. Incluso hay a veces una aberración, porque muchas veces en ganado, por ejemplo, la sal se utiliza para manejar a los animales. Sin embargo, si no le ponen sal, no, hay que darle sal a los animales, no, no le sal, ¿no? Porque esa no está para frenar el consumo. Sí. Entonces, el sodio y el cloro son abundantes en el líquido extracelular, mientras el potasio es importante en el líquido intracelular. Entonces, bajo condiciones normales es imposible una deficiencia. ¿Por qué? Porque se maneja con salto en los animales y el potasio es muy alto en los forrajes. La deficiencia de sodio de sal es bajo, a veces bajo el forraje, hay excreción de sodio en la leche, hay la excreción de sodio en el sudor y hay acumulación muchas veces de sodio en los tejidos blandos. Y es por eso que cuando uno está con la tensión alta, entonces le mandan diurético para qué? Para que ese sodio en los tejidos blandos se acumula líquido, ¿verdad? Las funciones, bueno, muy importantes, la presión osmótica, el mecanismo de ácido básico, la bomba de sodio y potasio y el metabolismo del agua. Absorción, en este caso, se absorbe el 90% del agua. O sea, todo el agua que tomamos se absorbe. Y es muy importante en el caso de equinos. Los equinos sudan mucho, sueltan mucha sal en el sudor, y es normal que un concentrado para equino se le ponga aproximadamente 3% de sal para evitar esa situación.
El bovino también produce pica, esa aberración del apetito, y el ponedora produce canibalismo. Eso sí lo escuchaba mucho, eso de canibalismo en ponedora, pero claro, no nos sabe por qué era que se producía ese canibalismo. Pero hay otras causas que producen canibalismo. Explícale a ella dónde se puede presentar canibalismo. O sea, siempre me decían que había canibalismo en la granja, pero no decían por qué. Si ves en la pollita, cuando estaba joven, entre la recomendada es picarla unas 8 semanas, porque justamente después de esa edad, ella entra en un frenesí, digámoslo así, que agarran a otra ave y la primera que sangra ahí se comienza, y eso es un efecto cascada. Eso es Cuando se produce Hay otros factores nutricionales, por ejemplo, que deficiencia de algunos aminoácidos también producen le llaman chupeteo, que es que la gallina empieza a darse en la pluma buscando, y claro, una cosa lleva a la otra. El hierro Empieza también. el chupeteo y de repente, o hierro, deficiencia de hierro también, estrés, gallina en jaula, estresada por un factor climático o algo, puede sentar por eso ellos recomiendan inclusive hacer un puntero y un despique. Al octavo día le quemas el pico, y eso Yo puede. creo que la planta de alimentos, o sea, nos van a hacer la trazabilidad de un producto algún producto que hayamos despachado precisamente para eso, y nos decían eso, pero nunca nos explicaban en planta, o sea, exacto. Y lo que hacían era mandar los análisis de completa para ver qué había pasado. Es que mira, a veces nosotros no teníamos tiempo y se estaban explicando y no había tiempo porque eran varios balcones que coincidían y había que cortar el pico, tenían que coger, porque teníamos una cuadrilla de 10, 12 personas y aquí están echando broma y aquí también, ¿qué hacemos? Yo mandaba a echarle pasto, cortaba pasto y le echaba por todo eso, y ellos comenzaban a distraerse con eso para que me diera tiempo, y todos los días, mañana y tarde, para. El reproductor a pesar no se ve casi eso porque usas otro tipo de sistema de crianza. Entonces, a lo que usas mercado, que es total oscuridad, el ave realmente está tranquila. Pero a lo que ve no, comienza el problema. Y en el caso del sodio y el cloro es muy importante porque es el principal saborizante en el caso de suplementos minerales, ¿no? En el caso del ganado que se mueve por la sal, se usa la sal entre niveles de 17 a 20% de sal en el suplemento, ¿verdad? Para que lo puedan comer bien. Sin embargo, es antiético utilizar saborizantes diferentes en suplementos minerales, porque estás obligando al animal a comer por el sabor y por la necesidad. Entonces, un bovino que requiere 50-60 gramos diarios de minerales, te puede consumir 150, ¿verdad? Porque simplemente le atrae por el saborizante, y simplemente estás engañando al propietario porque estás obligando al animal a comer algo que no necesita. De hecho, la sal, cuando se hace el diseño de minerales para la ganadería, uno de los principales reguladores de consumo de la sal, con 35% de sal, ellos no tratan de no exceder unos 100 gramos día, 80 gramos. Ok, fíjate bien, el problema es cuando tú tienes un rebaño de animales, estamos entrando en bovino, donde tú tienes que ponerle alimento a un lote de 50 animales, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces tú para evitar que esos animales se coman todo eso en 1 hora o 2 horas? El problema es que muchas veces se le hace suplementación una vez al día. Tú le pones en la mañana, ya a las 9:30 comieron todo, hasta el siguiente día. Tú estás produciendo un efecto catalítico en el rumen, para activar el rumen, en esas 6 o 7 horas. Pero después de eso, hasta el siguiente día. ¿Cuál es la idea? La idea entonces era que el animal tuviese el alimento disponible, pero que el animal no le entrara. Y utilizaba un regulador de consumo. Entonces, hace muchos años atrás se utilizaba la sal. Se le ponía 30-35% de sal y el animal terminaba algo. Pero luego la sal se hizo un poco difícil. Nosotros empezamos a trabajar con sulfato de amonio. Sulfato de amonio es perfecto para eso. Yo una vez en un ensayo que hice, empecé con un 5% de sulfato de amonio en el suplemento. Se lo comían todo en media hora, le puse 7, no lo comían, le puse 6.5 y el alimento lo duraba todo el día, y el animal todo el día iba viniendo a buscar y entonces producía la revolución de consumo. Adelante. Perdón. Magnesio. Magnesio es importante también en el hueso y 30% en plasma y el tejido blando.
La concentración del magnesio es más o menos similar al fósforo y con el potasio es importante en el líquido intracelular. Lo más importante también que el magnesio es formón de hueso de diente. El magnesio es muy importante en la formación de enzimas del metabolismo de los carbohidratos y proteínas. Mutasa, sinasa, enolasa, arinasa son enzimas del metabolismo de los carbohidratos y es muy importante el magnesio como actividad celulítica y consumo de alimentos y de la centralidad nerviosa. Mi jefe, mi profesor, mi tutor, él se ganó un premio de investigación en Estados Unidos porque de su tesis él demostró que si no había magnesio en el rumen, la actividad celulítica se iba a hacer. Ganó el Premio Nacional de Ciencia Biológica en Estados Unidos. Y el magnesio es importante como excitante nervioso. Adelante. También hay un metabolismo del plasma, el pool de magnesio del plasma, también controlado por la hormona vitamina D, más o menos muy parecido al metabolismo del calcio. Adelante. Ok, azufre. El azufre es muy importante, especialmente está asociado con los aminoácidos azufrados, que son cisteína, y metionina, ¿verdad? Y lógicamente es muy importante el metabolismo de la proteína. También el azufre es muy importante en la formación del coenzyma sulfato, en la formación de heparina. ¿Qué es heparina? ¿Cómo voy a hablar de heparina? Sí. ¿Qué es heparina? Un anticoagulante, formación de colágeno y formación de citocromos. Los citocromos son muy importantes en la respiración del celular, en el transporte de electrones, en la cadena respiratoria y la formación de ATPA. El azufre es importante del pelo y la lana, porque es cuando las damas se ponen la plancha, a veces huele. Porque la línea de la queratina es una línea recta, ¿no? Cuando el pelo tiende a ser más ondulado es porque hay puentes de azufre. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando pasa el calor, le quita ese azufre, se pone liso, pero al siguiente día trae. Hay 4% de queratina, que también produce una enzima de la glutatión e importante en la formación de insulina. En este caso, se absorbe el 90%, pero excreción es 50% de la orina y 50% de la eso. Síntesis de proteínas en los microorganismos ruminales. El sato y el cito y el suro, que son los sulfatos, los sulfitos y los sulfuros, son importantes en la formación de cisteína y en el metabolismo de la proteína material. Y cuando se inyecta el azufre radioactivo, que es el S35, a una vaca, el 80% aparece en la leche. Quiere decir que sufre su metabolismo para la leche. Baja el azufre cuando está bajo en la dieta, baja la digestibilidad y baja la retención del nitrógeno. Y es muy importante que ese azufre tiene una interrelación muy brava y muy fuerte con el cobre, el molibdeno y el selenio. Entonces dice, mira, dale canal de azufre porque le mata la garrapata y se le pone el pelo más bonito, pero interfiere con el cobre, que es muy importante en la reproducción. Estoy teniendo una relación de nitrógeno-azufre, ¿correcto? Exactamente. Sí, no, lo que pasa es lo siguiente. Cuando tú vas a utilizar una dieta sintética, una dieta sin proteína y con solamente puro nitrógeno no proteico, entonces tú estás eliminando el azufre que viene en las proteínas naturales. Como estás utilizando el nitrógeno no proteico únicamente, entonces tú tienes que acompañarlo con una relación de 10 a 1 de azufre para que ese azufre ayude a las proteínas materiales. Para suplir eso que no está diciendo. El aumento del azufre baja el selenio, hay menos protección, como el selenio como inmunomodulador. El aumento del sulfato y molibdeno bloquean los canales de cobre y entonces en este caso es una deficiencia de cobre. Y el aumento del molibdeno baja el cobre hepático, o sea que hay interacciones entre el cobre y el molibdeno muy importantes. Adelante. Hierro. Ok, aplicaciones terapéuticas y dietéticas en anemia. O sea, cuando una persona tiene anemia, le puede una operación, una cirugía, pérdida de sangre, una hemorragia. Entonces, una aplicación terapéutica de hierro. Forma parte del EM, de la hemoglobina y de los citocromos importantes en la respiración celular. Como les decía anteriormente, el metabolismo del hierro es cerrado. Solamente se absorbe 1 miligramo absorbido y 1 miligramo excretado, ¿verdad? El estato, ok. El estato del hierro, el organismo animal, él se cuida mucho de meter mucho hierro de tal manera
que hay uno que se llama un bloqueo de la mucosa. El bloqueo de la mucosa, ok. Estatus de hierro determina el grado de absorción. Fábrica férrica, el hierro que ingerimos en el alimento se encuentra en el estado de hierro férrico y en el alimento debe ser transformado en hierro ferroso con el pH del estómago para poder ser absorbido. Entonces, el bloqueo de la mucosa determina absorción. ¿Qué pasa? Que cuando los niveles de hierro en el organismo son altos, las células del intestino que se encarga de la absorción de hierro se saturan de hierro e impide entonces que entre más hierro. Es lo que llama el bloqueo de la mucosa. De tal manera que ese bloqueo de la mucosa es para determinar la absorción de posterior hierro, ¿no? Y por eso la excreción es mínima, sí. Ahora, el lechón, hay una condición natural y normal que es la anemia ferropriva. El lechón cuando nace anémico. ¿Por qué? hay varias 4 razones, dímelas todas que se las lea ya. Ajá, ajá. Una es por el tipo de presentación de la cerda, no permite la... Hay poca transferencia placentaria del hierro a través de la placenta. La otra es porque no hay absorción, regularmente las cerdas están en piso. Y no en tierra. O no en tierra y no hay absorción de hierro por la tierra. No recuerdo la otra. La leche es pobre hierro. Y también hay poco depósito de hepático de hierro en la recién nacida. Exacto. Y es por eso que Bueno, por eso, porque no hay transferencia. Por eso uno los maneja normales de hierro al lechón recién nacido a los 3 días. Se pone a los 3 y 5 días. Espérate. Cobre. Muy importante. Ese cobre conjuntamente con el hierro forma el hemoglobina. ¿Ok? Es muy importante como función enzimática, ya que él es formador de la polifibrosidasa, de la tirosinasa y del citocromo oxidasa. ¿Y por qué la tirosinasa es importante? La tirosinasa forma tirosina, ¿verdad? Y la tirosina va a formar entonces posteriormente aminoácidos no esenciales que forman parte también de los que cumplen el requerimiento de aminoácidos normales. Y el cobre en el hígado determina el estatus del mineral. Por ejemplo, en la última línea, biopsia normal. En la biopsia normal de cobre hepático son 200 partes por millón. Mientras que el cobre, cuando está deficiente, tiene menos de 50 partes por millón. Y eso determina el estatus de cobre en el organismo animal. En la dieta, por lo que dijimos anteriormente, hay que cuidar los niveles de azufre y de molibdeno. También el exceso de zinc y de carbonato también bajan los niveles de cobre. La sustancia que se encarga de transportar el cobre en el plasma se llama ferroloplamina, mientras que el cobre en la hematía se llama hemocupreína. Ahora, la deficiencia de cobre produce una anemia hipocrómica y microcítica, glóbulos pequeños, poco coloreado. También produce deformación ósea, pigmentación, acromatriquia, queratinización de la lana cerada asociada con azufre, la reproducción produce ataxia neonatal, los animales nacen con problemas nerviosos por deficiencia de la vaina de mielina, porque hay deficiencia de fosfolípidos, hay fibrosis cardíaca debido a deficiencia de citocromo oxidasa, diarrea de orina, pero lo más importante, el diagnóstico. La respuesta a la suplementación y la observación. Simplemente observa deficiencia de cobre, suplementa el cobre en la dieta, hay incluso en algunas inyecciones de glicinato de cobre. Pero hay que tener mucho cuidado con el cobre porque hay unos animales que son sumamente... ¿Ah? ¿Cuáles son los animales susceptibles al exceso de cobre? No veo. Yo por lo menos con los primeros minerales generalmente le pongo 0,25% de cobre en relación a 0,6% cuando lo hago con bobina. Pero hay mucho veneno, un veneno para adelante. Deficiencia del cobre, ¿no? Anemia en cerdo, el ave, la deficiencia normocrómica y normocínica no afecta. Cambio oveja hipocrómica y microcítica, fractura rumiante, cambios óseo en potro, pollo y cerdo a través de la falta de enzima aminoácido oxidasa, el ataxia neonatal por alteraciones de la catecolamina, dopamina y norepinefrina, que es sensible a la actividad locomotora, despigmentación,
por defecto de la síntesis de la melanina, por deficiencia de la polifenosidasa, infertilidad, y en gallinas reducción de producción y sobrevivencia de embriones, y los embriones están con anemia, poco crecimiento y hemorragia. De manera que está determinado ya qué es lo que puede producir una deficiencia de cobre lácteo. Y, muy importante, la inmunosupresión. El cobre está asociado a una serie de funciones de la inmunidad. Por ejemplo, el cobre produce síntesis de superóxido de mutasa, síntesis de ceruloplasmina, replicación linfocitaria de los linfocitos, desarrollo de anticuerpos, producción de neutrófilos y la capacidad fagocítica. O sea, arma el cuadro inmune. Cuando hay deficiencia de cobre, produce efecto inflamatorio, infección de las células T, inhibición de respuesta a células T y disminución de la actividad fagocítica. De tal manera que está asociado con inmunidad. Adelante. Moriré no reparemos porque no tiene importancia. Para ABC. En el zinc. El zinc es sumamente importante porque el zinc forma parte por lo menos de 100 metaloenzimas. ¿Verdad? En el caso de ceto, como explicamos anteriormente, hay alteración endérmica, que es la paraqueratosis por deficiencia de anhidrasa carbónica que contiene el zinc. Malformaciones óseas por actividad osteoblática deficiente, hay deficiencia en la síntesis de DNA. En el macho el zinc es importante en la espermatogénesis. El zinc es el mayor microelemento en la leche y muchas veces la deficiencia de zinc por exceso de calcio y exceso de fibra. Adelante. Y la inmunosupresión por deficiencia de zinc, la función inmunitaria del zinc se expresa a través de síntesis proteica, estabilización de las membranas contra la endotoxina, el superóxido de mutasa, que es una enzima antioxidante, integridad del tejido epitelial, replicación linfocitaria, producción del cuerpo. La deficiencia produce entonces la disminución de la actividad citotóxica de células T, disminución de la actividad de la célula B, reduce actividad anticuerpos, independiente de los antígenos, retarda la hipersensibilidad y reduce la producción de cortisol. Adelante. Cobalto. El cobalto, muy importante para la síntesis de la vitamina B12. ¿Ok? Ahora, el cobalto es un mineral constituyente de la vitamina B12. Ahora, una cosa importante es que el cobalto solamente tiene como fuente tejidos animales. El cobalto no se encuentra en los vegetales. Este cobalto debe provenir de fuentes como animales, hígado, leche y productos marinos. O vas a la farmacia y compra vitamina B12. Esta vitamina B12 es muy importante en el metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos. Es importante en la hematopoiesis porque es generador de la médula ósea, que son críticos en la síntesis de ARN y ADN. Y la vitamina B12 y el cobalto, la vitamina B12 y el cobalto no es producido por plantas y solo es suplido por productos animales. Deficiencias dietéticas son raras, solo se encuentran en los vikingos, los vegetarianos estrictos, lactantes y gestantes. Y cuando me refiero a vikingos, no son de allá de Noruega, ¿no? Tenemos muchos vikingos, ¿por qué? Porque los vikingos, los alcohólicos, el cobalto, la vitamina B12 se almacena en el hígado, era como vitamina y cuando hay mucha cirrosis de página y cosas de eso, entonces, adelante. Sí, adelante. La disponibilidad del cobalto depende también de la forma que se presenta. No, adelante, seguir viendo algo, adelante. El flúor, bueno, formación de huesos y dientes, el flúor es normal, incluso pastas dentales vienen con flúor, ¿no? Previene las caries dentales, pero deficiencia produce caries dentales y osteoporosis, y la toxicidad produce primero dientes manchados o alteraciones óseas. Las fuentes naturales del flúor son las rocas fosfáticas nacionales. Adelante. Fíjense el hueso cómo se deforma. Del hueso de la izquierda sin flujo al hueso de la derecha con flujo. Adelante. Yodo, estamos claros en yodo, ¿verdad? Es necesario para la síntesis de hormonas tiroidea, regula la temperatura corporal de hormonas, la tasa metabólica, el crecimiento y la reproducción. Y uno cuando está gordo dice, no, acá se la tiroides, voy a comprar la tiroides. Y no es porque uno. Entonces, ¿por qué
El bocio es muy común en los Andes. Porque están lejos de la playa. ¿Ah? Están lejos de la playa. Porque están lejos de la playa. Está lejos del mar, de la nube con carga marina, de agua marina, y por lo tanto es deficiente en esa zona, ¿no? También hay algunos productos que producen bocio, que se llaman goitrógenos, que bloquean la función tiroidea, por cocido, de repollo y casabe. El repollo y casabe tienen tendencia a producir sustancias goitrogénicas, especialmente el ácido cianhídrico de la yuca cuando no se prepara bien para formar el casabe. Adelante. Manganeso es importante en aves. Es componente de enzima que actúa con la biotina, la tiamina y la vitamina C. Y también un factor de interferencia entre el calcio con el fósforo y nivel de absorción de manganeso. Su deficiencia produce perosis en aves, ¿verdad? ¿Qué es la perosis? Es la alteración de la placa de crecimiento epifisiaria de los huesos largos. Esa condición es denominada perosis cuando el tendón gastrocnemio se sale del cóndilo. Actualmente se le conoce como deformidad angular ósea. Y hay una falla de maduración del cateto para transformarse en hueso. Es la mayor causa de problemas de patas en polvo inducida por dieta deficiente de manganeso. Y aunque deformidades similares son observadas en dietas también que son deficiencias en sí. De manera que perosis es el... ¿Ah? Adelante. Ahí está. Los animales se sienten sobre los codos, por decirlo así. Adelante. Selenio es muy importante, no solo por lo que hace el selenio como un antioxidante, sino que el selenio tiene una función inmunitaria muy importante. Fíjense abajo, disminución de platogénesis por linfocitos de la serie T, hay migración de neutrófilo, hay quimiotaxia, hay fagocitosis, hay un potencial de destrucción de anticuerpos y de destrucción de la producción de anticuerpos de la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina E. Es muy importante porque hay una enzima antioxidante que es la glutatión peroxidasa, que produce reducción del peróxido de hidrógeno, que es la oxigenada, que es tóxico a nivel celular, y hay reducción de los peróxidos de hidrógeno lipídicos, de esta manera que el selenio actúa inhibiendo o eliminando estos compuestos oxidados que son venenos para las células. Adelante. ¿Ah? ¿La intoxicación por selenio podría? Sí, porque en realidad los requerimientos, a pesar de los requerimientos son pocos, generalmente es muy bueno lo que se aporta, ¿no? Desfasan un poquito, bueno. Sí, entonces fíjate, también definido una inmunosupresión por deficiencia de selenio. ¿Okay? Adelante. Y entonces fíjense aquí, esto es lo más importante que ustedes pueden aprender hoy aquí. ¿Cuáles son los elementos que dañan la célula? Los oxidantes, ¿no? Oxígeno libre, el hidróxido y el H2O2. Son sustancias venenos para la célula. ¿Quiénes producen esos elementos a nivel celular? Los que están arriba. Contaminantes, luz ultravioleta, radiación, la respuesta inmune. Incluso la respuesta inmune, los fagocitos, ellos se comen a las otras células a través de un proceso de oxidación, de tal manera que ellos producen radicales de oxígeno, reacciones enzimáticas y la inflamación. Todo ello producen estos radicales libres. Estos radicales libres que producen de izquierda a derecha, trastornos neurológicos, envejecimiento, enfermedades cardiovasculares, catarata, lesión de membranas celulares y oxidación de glúcidos. ¿Verdad? Y la otra, póngame la otra que es más bonita todavía. Adelante. Ok. Influencia de selenio y vitamina E sobre la integridad celular. A la izquierda tenemos una célula normal, ¿verdad? Esa célula normal, la membrana está protegida por la vitamina E, ¿verdad? ¿Ves la vitamina E? Y luego hay ataques a esos radicales libres que hablamos anteriormente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esos ataques a esos radicales libres? Siempre son rechazados por integridad de la membrana, ¿verdad? De la membrana celular. Y el citoplasma, bueno, el citoplasma tiene entonces su superóxido de mutasa, la glutatión peroxidasa, las catalasas, y está lista para actuar contra esos radicales dañinos. Sin embargo, a la derecha vemos entonces que hay una célula deficiente de selenio y vitamina E, y fíjense qué pasa con esas manchas amarillas. Son lesiones de membrana. Y esas lesiones de membrana que entran, los radicales libres,
¿verdad? Hay pérdida de agua, también hay edema, hay lesión de membrana y simplemente eso produce lesión celular, ¿no? Yo actúo, he trabajado hace ya 42 años tomando un antioxidante es lo mejor que hay, que es la vitamina C, ¿verdad? Y luego cuando le damos vitamina C lo vamos a hacer un poquito adelante. Entonces, en cerdo y en bovino, deficiencia del selenio y vitamina E produce esas enfermedades. Adelante. Adelante. El cromo es muy importante. El cromo tiene funciones como liberación de energía y el metabolismo del carbohidrato líquido, y también se considera como un factor de tolerancia a la glucosa, y su deficiencia se altera la tolerancia a la glucosa y es el primer paso para llegar a la diabetes. Fíjense entonces que el cromo tiene su función inmunitaria y esas propiedades inmunomoduladoras podrían estar asociadas con su rol en el factor de tolerancia a la glucosa. El cromo se suplementa. Sí. No. Bueno, no, en los animales no. Cromo en humanos, Humano, pero no forma parte de una formulación de animales. sí, por eso. Adelante. Y entonces hay otros elementos probablemente esenciales como el boro, el vanadio, el níquel, el litio, es importante para la depresión, el bromo. Adelante. Adelante. Y cuando vamos a ver en el caso de esta última diapositiva, en el caso de minerales, donde habla de importancia de microminerales y vitaminas, fíjense que cuando hablamos de arriba, estro y tasa de ovulación, tasa de fertilización, supervivencia primaria, capacidad uterina, nacimiento, fertilidad, celda, elecciones de estado, fíjense que en esta lado. Minerales y la vitamina, muy importante, y por lo tanto cualquier deficiencia de uno de ellos va de una forma u otra a afectar la reproducción en la cerebro. Adelante. ¿Y conocen los quelados? ¿Qué son minerales quelados? Bueno, los minerales quelados, ¿qué es lo que pasa? Cada mineral tiene un lugar en el intestino donde se va a absorber. Y resulta que ese mineral a veces no encuentra las condiciones para ser absorbido, y entonces el mineral se protege combinándolo, bien sea con fuente orgánica o principalmente proteína. Deben ser elaborados con ingredientes con buena disponibilidad. Ok, adelante. Son más costosos. Esos son minerales trazas orgánicos o un metal acomplejado a un compuesto orgánico como un aminoácido, un péptido, un ácido orgánico. Un carbohidrato, generalmente el problema es costoso. Pero pon la última para no retrasar más, pon la otra, pasa. Sube la otra, sube arriba. Por ejemplo, en el caso del cobre, ¿no? La disponibilidad de los quelados ante el cobre, vemos que los orgánicos son mejores que los sulfatos. Estos sulfatos son iguales que los cloruros y los óxidos son más disponibles, son iguales que disponibles los carbonatos. Y el coto en general, los orgánicos del lado derecho son más caros que los cloruros, más caros que los sulfatos, más caros que los carbonatos y más. O sea, el precio es importante. Y el último es el siguiente, pasa adelante la última. Fíjense lo siguiente, luego tenemos el cobre. El cobre tiene un problema. El cobre, en el caso por ejemplo del rumiante, llega a la bombaza. ¿Cuál es el pH de la bombaza? Es 1.5 a 2.5, como el pH del estómago, ¿verdad? Sin embargo, en el duodeno, ¿el pH cuánto es? De 7 a 8. Sin embargo, el cobre a ese nivel, con ese pH, no se utiliza. Por lo tanto, algunos iones de cobre se hacen insolubles y no son absorbibles. De tal manera que en el lugar donde ellos deberían absorberse, no se absorben porque el pH no es favorable para ellos. Entonces, algunos iones de cobre se unen para formar complejos solubles como aminoácidos azúcares, o forman complejos insolubles que no se absorben. La última, la otra por favor. Entonces fíjense bien, el duodeno, un pH 8, ¿no? Y fíjense que el cobre está aislado completamente a la izquierda, ¿verdad? Todos los iones de cobre están aislados y no se absorben. ¿Por qué? Porque el pH formado por el COH no permite que ellos se absorban, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Adelante. Entonces, ese cobre generalmente se une
lisina, histidina, a los citratos, la plutonina y propionato, adelante, y entonces así permite que puedan absorber la pared intestinal. De tal manera que esos casos de minerales quelados son minerales que se preparan para que el mineral se absorba a un punto determinado. Son muy costosos, ahorita no entran en el programa de formulación, tenemos que seguir formulando tradicionalmente porque esto no entra en la formulación. Y no hay muchos estudios sobre requerimientos de innovación. También, adelante la última, creo que la última. Bueno, esta es la disponibilidad de algunos. Por ejemplo, el sulfato de cobre, fíjense bien. El sulfato de cobre a la izquierda arriba tiene una biodisponibilidad del 100%, ¿no? Sin embargo, el carbonato de cobre, 65%, y el óxido de cobre, 0%. De tal manera que tiene que tener unos compuestos, también el manganeso, y así, dependiendo de su fuente, tiene mayor biodisponibilidad. Adelante. Ok, hasta aquí llegamos entonces con minerales, y ahora empezamos con vitaminas. Preguntas. Déjame tocar. Por favor, me pasan en un papelito el nombre de cada uno de ustedes y en qué área trabaja para yo mandar entonces a ustedes la pregunta del examen. O no hablemos de examen, porque en realidad no, esa palabra no me... Dame un papelito, por favor, y ponen el nombre y qué área de trabajo, ponedora, hacerlo, pollo de engorde, etc. Y entonces yo así le hago una pregunta que esté asociada con el área de trabajo. Les paso la pregunta por correo, yo no tengo el correo de ustedes. Ponen el nombre, el correo, el área de trabajo, y entonces yo durante la semana, después que le pase la pregunta, tiene una semana para responder. ¿Qué parece? ¿Suficiente? ¿O tiene más tiempo? O lo hacemos después de la clase de la semana que viene. Pero sí me interesa conocer el área de trabajo de cada uno de ustedes y el correo. Nombre, correo, teléfono. No, teléfono no, yo no vaya con ustedes. No, nombre, área de trabajo y de correo. Ya la estamos haciendo ya lista para que la pasen. Mira niña, vamos a hacer una cosa, vamos a poner primero la última. Sí, de vitamina. Buscar todas y buscar la última. Sí. No, más arriba. Sigue arriba. No, sigue arriba. Otra más. Esa. Yo aquí voy a empezar por la última. Fíjense bien, en la parte central en blanco está el metabolismo energético de la glucosa, de las proteínas, para formar ATP, todo el ciclo de los carbohidratos, proteínas y lípidos, para formar lo que llamamos nosotros la integración metabólica, ¿no? Y en cada una de esas reacciones actúa una vitamina. Realmente son vitaminas del complejo B, a diferencia de las vitaminas liposolubles, ¿verdad? Pero en esta diapositiva yo les resumo todo lo que se refiere a la actividad de las vitaminas del complejo B. Complejo B son sumamente importantes, esenciales para la vida, esenciales para el metabolismo, esenciales para el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas.
Por lo tanto, no es como las vitaminas liposolubles, que son las vitaminas A, D, E y K, que están asociadas con estructuras orgánicas. ¿No? Entonces empecemos a traer la primera. Vete arriba. Ok, adelante. Empecemos. Ahí le vamos a hablar de la primera. Ok, vitamina. Importante, producción animal, ¿verdad? Bien sea el pollito, ¿verdad? Adelante. Gallinas, ponedoras, cerdo, bien sea cerdo de traspatio, o bien sea cerdo de alta gama, ¿verdad? Y entonces, ¿ah? En otros patios están bonitos. Atrás, a ver. Qué bueno, por lo menos son felices, ¿verdad? Ok, adelante. Entonces, fíjate bien, cuando hablamos de efectos de vitamina del ciclo reproductivo de la celda, entonces fíjense bien que ahí está la vitamina A, vitamina B, caroteno, ácido fólico, también es importante en la parte reproductiva, ¿verdad? Bien sea, cuando hablamos desde abajo, de tasa de concepción de la celda, intervalo entre el estéril y cero, infertilidad, tasa de ovulación, tasa de fertilización, pérdida embrionaria, pérdida fetal, todas esas vitaminas conducen arriba hacia la productividad anual de la celda y los lesiones infectados por celda. Y que no cumple eso, entonces pasa a ser celda lineal. Por lo tanto, muchas veces el animal no tiene la culpa, sino la culpa que la tenemos nosotros porque no nos suministramos lo que el animal requiere para ser un buen productor. Adelante. En peces, en camarones, en equino, bien sea que no se va a comer, pero por lo menos produce satisfacción al dueño. Y entonces, tenemos las vitaminas, bueno, la definición de la historia de las vitaminas. Se le puso el nombre de vitamina porque era vital para la vida, que es la parte vita, y todos consideran que tenía un compuesto amino y por eso le llamamos vitamina. Y en ese caso, la clasificación actual es vitaminas liposolubles, hidrosolubles y las pseudovitaminas. El complejo B corresponde a una gran cantidad de compuestos que tienen estructuras muy complejas, estructuras químicas muy diferentes efectos biológicos. Se agrupa una clase única porque originalmente se hallaron a partir de la misma fuente en la que estaban el hígado y la levadura, y está presente en la naturaleza en la mayoría de los casos la fuente ambiental de la dieta, porque el organismo animal es incapaz de sintetizar la vitamina del complejo B. En nuestro caso, nosotros tenemos una producción interna de vitaminas del complejo B, pero es producido ¿por quién? Por la flora que se está en el intestino, que en ese caso, cuando tenemos una flora muy rica, esa flora está capacitada para producir la mayoría de la cantidad de vitaminas hidrosolubles que nosotros necesitamos, ¿verdad? Pero el organismo animal es incapaz de sintetizarla por sí mismo. Y a excepción de la vitamina D, que la vitamina D se forma en el riñón. Después de un paso de cambio, unos cambios que vamos a ver, se puede formar en la piel por exposición al sol, algunos se pueden formar en la flora intestinal, la vitamina K, la vitamina B, o sintetizarse en el hígado a través de los precursores del caroteno y la vitamina A. Adelante. Ok. Una vez que la vitamina incluida en el alimento se absorbe en el intestino, se transporta a una célula y se incorpora al interior de la célula, ¿no? Hay vitaminas que se transforman en coenzimas, como la mayoría de la vitamina B y la mayoría de la vitamina hidrosoluble, a excepción de la vitamina C. La vitamina se absorbe a través del intestino con ayuda de sales biliares. En el caso de las liposolubles, necesitan bilis y sales biliares y se absorben con la misma ruta de absorción de la grasa. Mientras que las vitaminas del complejo B hidrosolubles, ellas se absorben normalmente como se absorbe el agua, ¿no? No, todavía no. Y en el caso de toxicidad, la liposoluble, la vitamina A, vitamina D o vitamina E pueden ser tóxicas cuando se ingieren en grandes cantidades. Ok, la vitamina A liposoluble, la vitamina A, la vitamina D y la vitamina E se almacenan en el hígado. Incluso los animales pueden estar un cierto tiempo sin estas vitaminas porque el hígado es importante para proveer estas vitaminas, ¿no? Y también la grasa, ¿no?
y es posible, tras un aprovisionamiento suficiente, sustituir una época del año sin su aporte. Sin embargo, las vitaminas hidrosolubles no se almacenan prácticamente, y es por eso que prácticamente hay que estarlas suministrando diariamente. Adelante. La excreción, las vitaminas hidrosolubles son generalmente expresadas como coenzimas precursores por orina. Las liposolubles tienen funciones estructurales menos definidas y todavía no es bien conocidas a nivel molecular. Y también su deficiencia va a producir enfermedades cancerosas. Adelante. Permiso, hay alguien que está intentando conectarse a la clase y no le dan una base. ¿Perdón? Perdón. Está chillando. Ok, ahora, muchas vitaminas hidrosolubles están relacionadas en sus funciones, por ejemplo, como derivado del azúcar. Por lo menos la vitamina C, que es derivado del azúcar. Hay derivados de las piridinas como la niacina, la vitamina B6, que es la piridosina, derivado de la purinepiripidina, el ácido fólico, vitamina B2, que es la riboflavina, la vitamina B1, que es la tiamina. Son derivados de aminoácidos como el ácido fólico, la biotina, el ácido pantoténico, también forman complejo porfirínico, nucleótidos con el cobalto, la vitamina B12. Estas estructuras actúan como activadores enzimáticos o como coenzimas, como vimos en la última gráfica, ¿verdad? Vitamina B1, B2, B6, B12, pantoténico, ácido fólico, biotina, niacina. Actúan también como agentes oxidoreductores en reacciones enzimáticas, vitamina B6, vitamina B2, vitamina B12, ácido fólico y niacina. También como agentes nucleares, ácido fólico, vitamina B12, vitamina C, biotina, y como agentes mitocondriales, vitamina B2, vitamina C y niacina. De esta manera que son esenciales en el metabolismo. Adelante. Liposoluble, vamos a verlo muy rápidamente. Vitamina K, vitamina A. Las vitaminas liposolubles se incorporan en la dieta bajo forma de precursores. En el caso de la vitamina A, el precursor de la vitamina A o provitamina A es el alfa-caroteno, beta-caroteno o gamma-caroteno. El caroteno que se encuentra en la planta entra al organismo, se divide por la mitad y forma dos moles de vitamina A. En las aves, el betacaroteno es el más activo de todos y el animal no puede sintetizarlo, pero lo pueden pasar de una forma activa vitamina A en el intestino y en el hígado, o sea que se activa. Aproximadamente el 90% de la vitamina del organismo es almacenada en el hígado. Y la fuente de vitamina A son los vegetales verdes, vegetales pigmentados, lechuga, cerda, espinaca, zanahoria, etc. Y mientras más intenso el color, mayor es la concentración de caroteno. Y en el caso de los animales, el aceite de hígado bacalao es una fuente importante de vitamina A de información. ¿Okay? Ahora, la vitamina A es esencial para la visión. La visión es un proceso fotoquímico donde actúa la vitamina A transformando, adelante vamos, no vamos para mucho. Fíjate bien, hay tres formas de vitamina A. Retinol, que es la forma alcohol, la forma aldehído, que es el retinaldehído, y la forma de ácido, que es el ácido retinólico. Adelante. Entonces, en el caso de la función, el proceso visual, ya vamos a explicar cómo es el proceso visual. Sin embargo, cuando hay deficiencia de vitamina A, esta produce trastorno de la visión y produce lo que llaman la ceguera nocturna. ¿Qué es la ceguera nocturna? Las personas pierden la habilidad de distinguir en la noche, ¿verdad? O ver en la oscuridad, muchas veces asociado con alteraciones de la membrana del ojo y es lo que se llama la xerostalgia. Por otro lado, ¿por qué es importante la vitamina A? La vitamina A es la protectora de los epitelios. Para que el epitelio, cualquier epitelio del organismo, funcione adecuadamente en la protección contra entrada de microorganismos, la vitamina A es esencial. De tal manera que ayuda a conservar los epitelios que estaban normales, su déficit produce queratinización y la mucosa, tanto el aparato respiratorio digestivo, urinario, genital y epitelio ocular. De tal manera que supone una disminución de la barrera inmunológica. De tal manera que es vitamina protectora de los epitelios. Tercero, muy importante el crecimiento de los cartílagos de los huesos. Vitamina A es esencial para el crecimiento. Alteración de la mucosa, cavidad oral inflamada, está relacionada con la vitamina.
con la vitamina K, etc. Está asociado con la vitamina E y está asociado con la vitamina C. O sea que no solamente actúa ella sola, sino que está asociado con la vitamina E y la vitamina C. Adelante. Ok, pasa la otra. Ok, fíjense bien. En el caso de arriba rodosina, arriba a la izquierda, con la luz es el que va a producir el proceso fotoquímico que va a afectar la retina para producir la visión, ¿verdad? Simplemente cuando no hay vitamina A o no hay retinal, no actúa con rodosina y por lo tanto se produce deficiencia de rodosina y deficiencia de la agudeza visual. Adelante. Manejo especial de suplementación de vitamina A. Tomar en consideración el tipo de animal, fuente de la vitamina, época del año. ¿Por qué época del año? ¿Qué pasa con el pasto verde en el verano? Obtener mayor cantidad de caroteno, por eso. Porque generalmente en el caso de los rumiantes, ellos durante el invierno almacenan suficiente vitamina en el hígado para hasta 3 meses. O animales que están alimentados con heno. Es necesario meterle su golpecito de vitamina A porque la época del año es importante. Alimentación con pasto verde no ensilaje y bueno, la capacidad de almacenamiento en el hígado. Adelante. La vitamina D. La vitamina D es muy importante porque actúa sobre el metabolismo del calcio y del fósforo. En el caso de las aves, la vitamina D3 es 30-40 veces más potente que la vitamina D2. Entonces, funciones, dijimos que era sobre el calcio y el fósforo, y en la carencia produce simplemente problemas de huevo con cáscara delgada blanda, deformación de esternón, huesos frágiles, raquitismo joven, adelante. Y entonces hay varias formas de provitamina D, ¿no? Hay la vitamina D2, provitamina D2 y vitamina D2, y la provitamina D3, que da forma a la vitamina D3. Pero lo más importante es lo siguiente, adelante, que hay 2 fuentes naturales de vitamina D, que es el ergosterol que se encuentra en plantas y levaduras, que esa se transforma en el 7 de hidrocolesterol, o el 25H-colecalciferol que se encuentra en la piel, que fíjense que tiene un 25, un oxígeno, un OH en el carbono 25, en la izquierda. Eso está en el hígado. Luego el de la derecha, ese compuesto con un OH en el carbono 25 se le agrega uno de carbono 1 y forma el 1,25OH-colecalciferol, que es la hormona vitamina D. Y eso se forma en el hígado. Creo que pasa la otra, por favor. Ok, en ese caso siempre tiene su metabolismo y al final tenemos a la izquierda 1,25 de hidroxivitamina D3, que es la hormona que se forma en los riñones, mientras que la primera hidroxilación ocurre en el hígado. Por eso que la vitamina D, entonces, se puede decir que es una de las pocas vitaminas que se sintetiza en el organismo. ¿Y por qué es una hormona? ¿Qué criterio debe cumplir un elemento para ser hormona? ¿Perdón? Sí, pero no es la función. La pregunta es, ¿qué debe tener algo para ser considerado hormona? Bueno, mira, primero, sintetizado del animal y a toda distancia. Por ejemplo, la vitamina D se produce en el riñón y actúa a nivel de hueso, ¿verdad? La hormona LH y FSH son producidas arriba, el diafragma o arriba, ¿no? La gónada. Adelante. Fíjense bien, factores que afectan el desarrollo óseo. Deficiencia de vitamina D3 induce deficiencia de calcio y fósforo. La provitamina D en el hígado forma el 25, mientras que en el riñón forma el 1,25, que es la hormona. Los niveles circulantes de la hormona es de 5 nanogramos en pollo y 10 nanogramos en comedor. Los pollos deficientes en calcio son hipocalcémicos e hiperfosfatémicos, mientras que gallinas deficientes son hipocalcémicas e hiperfosfatémicas. Ahora, ¿por qué en pollo son hipocalcémicos e hiperfosfatémicos? Quiere decir bajo en calcio y alto en fósforo.
caso, ¿de dónde saca ella el calcio para mantener los niveles de calcemia en sangre y el hueso, verdad? Entonces, al sacar el calcio también saca fósforo. Entonces, creo que los niveles de fósforo tienden a aumentar. Adelante. Ahí se lo anteriormente, ¿verdad? Ok, adelante, está lo mismo. Sigue adelante, eso es. Le paso a vitamina E. Vitamina E es el antioxidante por naturaleza que mantiene la estabilidad de los lípidos a nivel orgánico. Es el antioxidante natural, ¿verdad? Se encuentra en genes de aceite extraído de germen, maíz, girasol, etc. Alfalfa. Se almacena principalmente en el tejido adiposo y en el hígado. Su almacenamiento en el cuerpo es limitado y relativamente corto. Funciones, por lo tanto, mantiene la integridad de la membrana celular del endotelio. En la reproducción, porque la vitamina E actúa en la síntesis de colesterol. El sistema nervioso central y la formación de mielina. La integridad del tejido adiposo y tienen también estrecha relación con el metabolismo del selenio. Mucha gente dice que el selenio y vitamina E son lo mismo porque uno prácticamente es capaz de cubrir la función de los. Actúa la vitamina E en el mantenimiento de la función reproductora, aumenta la fertilidad de huevos. Adelante. Carencia produce encefalomalacia. ¿Conoce la encefalomalacia? Es una alteración de. ¿La conoce? Es una alteración del cerebelo, simplemente del animal. Hay trastornos motores, hay flexión ventral de la cabeza, distrofia muscular, produce diástasis desolativa en ave. ¿Conoce la diástasis desolativa? Pollos que tienen la pechuga llena de sangre, que producen decomiso en. No ha salido de eso. Realmente. Si he visto pollo abierto, pollo y tiene una pechuga llena de. ¿Por qué? No. Porque en el caso tanto la vitamina E como el selenio, que mantiene la integridad de las arterias, se abren por pérdida de la permeabilidad celular y por eso la hemoglobina y los hematocitos y produce esa. De tal manera que para mantener la integridad de esos vasos a ese nivel se requiere tanto la vitamina E como el selenio. De como líneas. Sí, señor. Adelante. Adelante. Y entonces, cuando hablamos de antioxidantes en nutrición aviar, los daños causados a elementos celulares por la formación de peróxido debido a deficiencia de vitamina E, a nivel de mitocondria hepática, hay daño celular a través de destrucción de enzimas de transporte de electrones que producen una influencia metabólica donde se reduce la respiración celular por baja toma de oxígeno y baja producción de ATP. En la microsoma hepático, también en la lisosoma. Adelante. Lo que yo les decía anteriormente, ¿verdad? Tanto la vitamina como la otra, lo mismo que vimos, ¿verdad? Y entonces hay unos antioxidantes naturales, y entonces tenemos arriba vitamina E, tenemos la electrociquina y tenemos VHT y VHA. ¿Y cuál es la función de ellos a través de ganancia de peso, distrofia muscular, degeneración hepática, encefalomalacia, diabetes oxidativo, etcétera, 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 más que todo la vitamina E? O sea, que previene toda esa condición. Adelante. La mayoría de las vitaminas, particularmente las que tienen propiedades antioxidantes, aumentan la respuesta inmune de los animales de granja frente a una variedad de antígenos y aumentan la resistencia a enfermedades infecciosas. Los niveles de inclusión de alimentos de vitamina A o betacaroteno, vitamina E y vitamina C son necesarios para esta función y están por encima de lo necesario para evitar la aparición de síntomas de deficiencia. Así, la suplementación con mayores concentraciones de vitaminas se podría recomendar en peces, aves, cerdos, ovinos y vacunos para mantener un alto nivel de protección inmunitaria frente al estrés y la considerable presión de las infecciones que puedan ocurrir en las condiciones prácticas de la producción animal. O sea, que son los antioxidantes muy importantes. Adelante. También se han hecho estudios entre la relación que existe entre la concentración de vitamina E y la cantidad de vitamina E en la manilla huevo. Y a medida que aumenta la vitamina E en el consumo, aumenta también la concentración podemos comprar huevos con vitamina E. ¿Verdad? La vitamina K, entonces, es importante en la coagulación,
ya que ellos hay diferentes formas de vitamina K. Puede ser fitoquinona en la planta, menaquinona o menadiola, pero lo más importante son tres funciones. En la coagulación sanguínea forma tromboplastina en el plasma y tejido como el factor esteroidal, que entonces la protrombina la transforma en trombina y forma la fibrina para formar el cuadro. Y los metabolitos de la vitamina K son el dicumarol y la warfarina, que son los venenos que se utilizan para ratas. ¿Verdad? ¿Cómo actúan ellos? El animal ingiere, ¿no?, el veneno. ¿Qué pasa con el veneno? Ellos presentan una composición química muy similar a la vitamina K. Ellos pegan donde se debe pegar la vitamina K, pero no producen la cascada, por lo tanto no se forma la fibrina y por lo tanto el animal va sufriendo hemorragia poco a poco hasta que por eso encuentran la rata muerta porque no la en el camino adelante. La vitamina hidrosoluble, bueno, aquí tenemos para cada una, tenemos vitamina hidrosoluble, la vitamina C, el ácido ascórbico. Entonces, su principal acción es un agente antioxidante. Uno de los agentes antioxidantes más fuertes es una vitamina también que se usa mucho en estrés para pollo, gente de Oriente, de Maturín. Cuando yo le he formulado con ellos, cueste lo que cueste, pónganme la vitamina C en la forma. Ayuda al animal mucho, el estrés por calor, la respuesta inmunitaria, de tal manera que esa vitamina C es muy importante. Esta vitamina C, el único ser humano y otros primates como cobayos son los únicos mamíferos conocidos que son incapaces de sintetizar el ácido ascórbico, ¿verdad? Por lo tanto, requieren vitamina C en la dieta para la prevención de escorbuto, que es la deficiencia de vitamina C. Principal acción, entonces, es un reductor. Sigue adelante. La vitamina B1, la tiamina, es un compuesto muy importante. Todas las reacciones catalizadas en el ciclo de Krebs son como cetoácido, piruvato y cetoglutarato, actúa la vitamina B1. En este caso se produce el beriberi, deficiencia de vitamina B1, vitamina, adelante, sigamos mucho, la vitamina B2, riboflavina. Cuando se acuerdan del NAD, y también viene el FAD, ¿no? FAD. El FAD es la vitamina B2. De esta manera que absolutamente muy importante en el metabolismo de reacciones de oxidación, de todas las reacciones que se presentan en el ciclo de Krebs. Adelante. La vitamina piridoxina, hay tres formas: la piridoxina, piridoxalo, piridoxamina, está muy envuelto en todas las reacciones de transaminación, todas las reacciones de formación de aminoácidos esenciales, actúa la vitamina B6. Su deficiencia produce más que todo convulsiones y alteraciones por falta de fibrilípido, hay alteraciones motoras y coordinación muscular. Adelante. El NAD, que es el ácido nicotínico, todo lo que es ciclo de Krebs, es NAD, transferencia de compuestos carbonados en el ciclo de Krebs para la producción de energía, de tal manera que produce en este caso deficiencia de una enfermedad llamada pelagra, que es la enfermedad de las 3D, pues se presenta diarrea, dermatitis y demencia, pero también es muy importante en el ciclo de Krebs. Adelante. La biotina no solamente es importante también aquí, sino que la biotina es la que usan mucho las damas para las uñas. Es la vitamina de las sustancias córneas. En equino, si no hay biotina en la fórmula, para los cascos, pero es muy importante en el metabolismo de las sustancias córneas, especialmente problemas de la piel, y su carencia produce lesiones inflamativas de la piel. Adelante. El ácido pantoténico es acetilcoenzimano, también importante en el ciclo de Krebs. También es conocida como la vitamina B5, actúa prácticamente en todas las reacciones, síntesis de coenzima, componente de transportadores de glucocarbono, etc. Adelante.
El ácido fólico, ¿por qué es importante el ácido fólico en las damas? Cuando están en gestación. Quiere tomar ácido fólico. Mira, muchacho, tiene problemas con el ácido fólico. Realmente el ácido fólico es muy importante en el metabolismo de las proteínas, el metabolismo de los aminoácidos, el metabolismo de la purina, del ácido nucleico y por lo tanto esencial en la reproducción y la primera etapa de la vida. Ácido fólico para todo el grupo delante. La B12, ya hablamos anteriormente, es muy importante en la síntesis de hemoglobina, síntesis de ácido nucleico, en la formación de glóbulos rojos, déficit de esta vitamina llamada la anemia perniciosa. Esta, sin embargo, se acumula en el hígado y su carencia se produce solamente por un periodo prolongado de insuficiente consumo. De esta manera que la vitamina B12 es importante. Adelante. Este fue un caso que nos presentó en Oriente. Nos llamaron a un rebaño que tenía estas condiciones y entonces resulta que ¿qué ven ustedes arriba en la fotografía? Ven comida, ven pasto verde. Y si tienen pasto verde, por eso no están en esas condiciones. Lo que pasó fue que había ahí deficiencia mineral. Deficiencia mineral era cobalto. ¿Y por qué cobalto? Porque cobalto es un elemento esencial en el consumo de los animales. Los ácidos grasos que se producen en el rumen son un ácido propiónico. Y ese ácido propiónico entra al ciclo de Krebs a través del ácido succínico. Y para pasar al ácido succínico necesita una enzima, se llama enzima que tiene cobalto. Si no hay cobalto, los animales tienen un nivel de ácido propiónico allá y no comen. De todas maneras, ¿qué es lo que se hace ahí? ¿Se inyecta vitamina B12 o se le pone cobalto en el rumen? Pues se pone una parada de cobalto. Se hace un regalo y resulta bueno. Adelante. Y existe una serie de compuestos, una cómica, porque estas vitaminas que se han descubierto y que en realidad incluso algunas son anticancerígenas, como el ácido pangámico, la colina, que es un hipotrópico, el inositol, el GABA, paraminobenzoico, la vitamina P, y entonces también otros compuestos como citrina, espedilina, rutina, flavonoides, flavonoles, catequina, quercetina, etc. Muchas de estas vitaminas están asociadas con problemas cancerígenos. ¿Cuál es el problema? Que la FDA no lo permite. El organismo de alimentos de Estados Unidos no lo permite. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se van para México y hacen las pruebas en México. Y entonces en México van los americanos a comprar este tipo de vitaminas que son supuestamente aminácticas. Es la otra para decir más. El ácido glicólico, la betaína, fíjate, la vitamina B17 que produce la amigdalina, que es el tratamiento del cáncer, la vitamina B13, vitamina H3, vitamina U, también que son compuestos que aparentemente tienen funciones vitamínicas, pero que todavía no han sido probados como ¿ok? Adelante. Y aquí tenemos entonces el cuadrito donde resume la función prácticamente de toda la vitamina del grupo y del sol. ¿Okay? Es para estudiar, ¿verdad? Y yo tomé una materia en mi posgrado que era bioquímica. El cuento que me echaron que me dieron, mire, cuando usted ha tomado bioquímica, no tome otra más materia. Me lo dijeron también. Llevamos de bioquímica. ¿Por qué? Porque el problema era que cuando yo tomaba bioquímica, yo tenía que ir al departamento de bioquímica a tomar la materia con los estudiantes que estaban haciendo el PhD en bioquímica y sacar ahí A. Pero entonces cuando yo venía para acá de estadística, yo la esperaba en la vueltita. Me pone un plata, ¿no? ¿Dónde está la lista de ustedes? Ok, ahí está todo, ¿verdad? Sí, faltan los que no vinieron a clase. Pero el grupo de ellos. Pero por favor avísenlo, yo les paso un correo, ¿no? Por hoy terminamos. Estamos en el servicio material. Preguntas, observaciones. Y la semana que viene entonces terminamos con enfermedades metabólicas. Si hay un punto que ustedes pueden estar interesados
que le pueden hablar con la profesora Adriana y quieren que yo les dé algo sobre eso, encantado de la vida. ¿Ah? Salud intestinal. Bueno, yo puedo hablar de salud intestinal. No solamente para ver, sino también para hacerlo. Asociado con prebióticos, asociado con probióticos, asociado con enzimas. Con todas las nuevas tecnologías y el no uso de antibióticos. Pero bueno, eso no va a llegar aquí rápidamente, pero Ah, bueno, sí. en algún momento va a llegar. Sí, pero fíjate una cosa, que Brasil exporta, Brasil es uno de los productores más grandes del mundo del pollo. Creo que el 1 o el 2. El 1 o exportador es el 2, pero el productor 2 te trae China. Y Y exportar exportador es el número 1. Pero ellos mandan a la Comunidad Económica Europea. Y la Comunidad Económica Europea no acepta ningún. Entonces la tendencia es utilizar sustancias antibióticas, como por ejemplo el lisusima, ¿verdad? Pero lógicamente la tendencia es cada vez menos usar Creo que los brasileños hicieron algo bien inteligente. La empresa más grande de Brasil, JBS, compró una empresa estadounidense que se llama Pilgrims, que era la más grande en Estados Unidos, ahora pasa a ser de JBS y Pilgrims también está en México. Entonces ellos desde Estados Unidos venden pollo sin antibióticos y desde México y de Brasil al resto del mundo. Y somos más grandes productores ahorita de pollo a nivel mundial, pero por mucho, uniendo esas tres. JBS es la empresa más grande productora de pollo. Sí, también en Brasil ellos establecieron el programa de trazabilidad. ¿Ya conocer de trazabilidad? Podemos hablar de trazabilidad. Ellos le hacían asesoría en Agrohueca cuando yo trabajé en Agrohueca. Y ellos provían y la empresa esta venía a hacer asesoramiento para establecer para hacer el programa de trazabilidad. Entonces, ellos allá en Brasil hacen un programa de trazabilidad como de 300 puntos. De que el camión llega a la empresa con la materia prima hasta que el pollo está en la granja, ¿no? Todos los procesos y va en todo.